La palabra de Dios llama a una separación total de la incredulidad. 64-01-21. Predicado el martes 21 de enero de 1964 en el Ramada Inn en Phoenix, Arizona. 1 hora y 29 minutos. Vamos a las escrituras, a unas cuantas escrituras que he escrito aquí, por lo que yo, si lo llamara un texto, no sabría si llamarlo texto o no. Pero solo por un texto, quiero llevar este pensamiento. La palabra de Dios llama a una separación total de la incredulidad. 2. Y ahora quiero leer de la Biblia, en el libro de Génesis, el capítulo 13, y queremos comenzar con el versículo 5. Me encanta leer la palabra, porque lo que digo puede fallar, eso es un hombre, pero si solo leo esta palabra, lo que él dice no puede fallar. Así que sé que saldrá algo bueno, aunque solo sea leer la palabra. Comenzamos con el versículo 5 del capítulo 13. Lot también, que iba con Abraham, tenía rebaños, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran muchas, así que no podían vivir juntos. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el ferezeo habitaban en la tierra. Y dijo Abraham a Lot: te ruego que no haya altercado entre tú y yo, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te apartes de mí. Y si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Alzó Lot la vista y vio la llanura del Jordán, que era de riego por todas partes, antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, al salir de Zoar. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y partió hacia el este, y se separaron, el uno del otro. Abraham habitó en la tierra de Canaán, y Lot habitó en la ciudad de la llanura, y plantó sus tiendas hacia Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malvados y pecadores ante el Señor en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente, porque toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 13:5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Génesis 13:6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, porque sus posesiones eran muchas, y no podían habitar juntos. Génesis 13:7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el ferezeo habitaban entonces en la tierra. Génesis 13:8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre mí y ti, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Génesis 13:9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te apartes de mí. Si tú vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la mano derecha, yo iré a la mano izquierda. Génesis 13:10. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyera Jehová a Sodoma y a Gomorra. Génesis 13:11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Génesis 13:12. Abraham asentó en la tierra de Canaán, y Lot asentó en las ciudades de la llanura, y puso sus tiendas hasta Sodoma. Génesis 13:13. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Génesis 13:14. Entonces Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Génesis 13:15. Porque toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. 3. Ahora, la idea de que la palabra de Dios llama a una separación total. Solo sabemos esto al leer la palabra y ver cómo se manifiesta. Ahora bien, en el principio, Génesis 1:3, encontramos que había oscuridad sobre la tierra, y el Espíritu de Dios se movió sobre el agua y dijo: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Así, la palabra de Dios comenzó a separar la luz de las tinieblas desde el principio. Así continúa hasta el día de hoy. Génesis 1:3. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Como dije anoche, de Jesús, cuando tenía solo 12 años, y fue un error de su madre, quien se dice que es la madre de Dios, y como la mujer dijo: tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas. Y rápidamente él, siendo la palabra, dijo: ¿no sabes que debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ella lo declaraba hijo de José, pero no lo era.
Si hubiera sido hijo de José, habría estado con él. Pero estaba con el Padre, en sus asuntos. Así que la palabra siempre corrige y siempre es correcta, y siempre corregirá todo error. Lucas 2, 48. Y cuando le vieron, se maravillaron. Y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Lucas 2, 49. Y él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? 5. Ahora bien, cuando la tierra que Dios iba a usar, estaba en total oscuridad. El Espíritu de Dios habló y dijo: sea la luz, y separó la luz de la oscuridad. Y ha estado haciendo eso desde entonces, separando la luz de la oscuridad. La palabra de Dios también separó el agua de la tierra en el principio. Dios habló, y el agua se separó de la tierra. Así que tenía una razón para eso. Dios nunca pronuncia una palabra sin una razón para pronunciarla. Él no es como tú y yo, que simplemente, o especialmente yo, que decimos tantas tonterías. Dios pronuncia cada palabra con un significado, algo que intenta lograr, y que logrará mediante su palabra. Y hará exactamente lo que dijo que haría. Génesis 1, 3. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Génesis 1, 4. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora bien, si Dios dijo: hágase la luz y no hubo luz, entonces no fue Dios quien dijo eso. Cuando Dios dice algo, debe respaldarlo. Y cuando la palabra de Dios ha sido vindicada, eso es luz. Ahora bien, la palabra misma no es luz hasta que es una luz vindicada. Si Dios dijo: hágase la luz y no hubo luz, entonces no fue la palabra de Dios. Pero cuando la luz brilló sobre la tierra, eso demostró que la palabra fue vindicada, y fue luz. 7. Ahora bien, hoy, si Dios ha hecho una promesa, y cuando esa promesa se cumple, entonces eso es luz. Esa es la luz del día, cuando la palabra se cumple, la palabra para la hora se cumple. Entonces, Dios iba a tener una tierra donde crecería vegetación, y tendría gente sobre la tierra. Y luego, habló y separó las aguas del mar. Luego también, en Génesis, separó la vida de la muerte. Ahora bien, si creemos en la palabra de Dios, es palabra de vida para nosotros. Pero si cuestionamos la palabra de Dios, es muerte para nosotros. Porque Dios ha hablado. ¿Quién puede negarlo? Y si cuestionamos la palabra de Dios, entonces se convierte en muerte. 8. Como Eva. Eva cuestionó una pequeña parte de la palabra de Dios, ¿y qué hizo? Causó todos estos problemas que tenemos. Si hubiera permanecido firme en la palabra, fortificada en la palabra, con toda la armadura de Dios, y no la hubiera descreído, nunca habría sucedido como sucedió, nunca habría sido así. Pero, vean, llegó la muerte. Luego, Dios también tuvo una expiación. Siendo misericordioso con nosotros, aceptó una muerte sustitutiva por la de ellos, y que, separó la vida de la muerte, también, en el jardín del Edén. Y lo hizo por su palabra. Y hoy hace lo mismo, cuando estamos en oscuridad total. Como mencioné el domingo, oscuridad sobre la tierra, sobre la gente, y oscuridad total. En medio de todo esto, Él sigue hablando su palabra de vida a quienes quieren creerla. Y ahora descubrimos que sí, Jesús nos ha dicho constantemente que hay una separación. Y descubrimos que lo último que se predice a la raza humana antes del gran día final, cuando ascendamos a la presencia de Dios, es que habrá una separación final. Él separará a las ovejas de las cabras. Dios continuamente ha estado separando, separando. Y eso es lo que está haciendo esta noche. Eso es lo que siempre hace. Se puede ver en cada reunión. Él separa la fe de la incredulidad. Él habla. Se declara a quienes creen en Él, a quienes tienen fe en Él. 10. Ahora, descubrimos en Números, capítulo 6, que el llamado de un nazareo. Un llamado nazareo era separarse del mundo para la palabra de Dios. Eso es un llamado nazareo. Separado. Descubrimos que Sansón era nazareo para el Señor, y fue separado por una señal. Y esta señal era que debía llevar el cabello largo con 7 mechones. Era una señal de separación, que fue llamado con un propósito. Números 6, 2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando el hombre o la mujer se apartare para hacer voto de nazareo, para consagrarse a Jehová, Números 6, 5, todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta que sean cumplidos los días en que se apartó para Jehová, será santo, y dejará crecer las guedejas de su cabeza. 11. Y no quiero empezar con esto, porque dije que solo iba a hablar unos minutos. Pero creo que hoy, cuando vemos a nuestras hermanas con el cabello largo, como dice la Biblia, es una señal nazarea de que quieren seguir al Señor.
Sé que suena superficial, y quiero que se entienda, porque lo es. Parece que alguien intenta mantener algo que Dios les dijo que hicieran. No importa el precio, lo que diga el mundo, ni cuántos despectivos, burlones o críticos haya. Eso no le importa a una persona que está totalmente separada de las cosas del mundo para centrarse en las cosas de Dios. Obedecerán la palabra y se separarán de las cosas del mundo, porque la palabra los separa. Sé que aguantan las críticas, pero si no las hubiéramos recibido, algo andaría mal. El mundo siempre sabe lo que tiene. Pero como ya he dicho, recuerden, la crítica a causa de la palabra de Dios es solo un crecimiento de su gracia. Demuestra que te has separado para ser cristiano, para actuar como tal, para vivir como tal, para obedecer todos los mandamientos de Dios. Y es un voto nazareo, separarse, un llamado de Dios que te separa de las cosas del mundo. Creo, esta noche, que todo hombre y mujer, todo niño y niña nacidos del Espíritu de Dios, son nazareos para el Señor, porque se han apartado de las preocupaciones del mundo y de todo lo que éste diga. Viven en esta ciudad, donde hay excelentes escuelas. Y vemos que nuestra nación exige una educación superior. Lo cual está bien, no hay nada que decir al respecto, pero esa educación no puede dar la salvación. Un científico puede partir un grano de trigo y decirte cuántos químicos diferentes contiene, pero no puede encontrar la vida que hay en él. La educación puede enseñarte, o matemáticas, y puede enseñarte historia y lo que sea, pero no puede darte vida. Tu educación no lo hará. Dios tiene una manera de darte vida. Es cuando estás listo para separarte de todas las cosas del mundo y de todas las preocupaciones del mundo, y aferrarte solo a la palabra prometida de Dios. 13 Pablo era nazareo para el Señor. Fue separado de su iglesia ortodoxa para la palabra del Dios viviente. Aarón era nazareo para el Señor. Fue separado de entre los hermanos para llevar las piedras de nacimiento y ser el sumo sacerdote. Es una separación total. No debemos volver al mundo ni tener nada que ver con él, sino aferrarnos solo a Dios. Jesús viene tras una novia, una mujer, una iglesia separada de las cosas del mundo, de las preocupaciones del mundo. Separada de las modas de esta era moderna en la que vivimos. Separada de las preocupaciones y las tradiciones de las iglesias. Separada solo para Dios, y Dios es la palabra. Y así como esposo y esposa son uno, así también la novia y la palabra se hacen uno, porque la palabra vive a través de la novia. Así es como. Esas son sus credenciales. Esa es su identificación. Si pudiera obtener un doctorado o un doctorado en Derecho y mostrarles mis credenciales de cierta organización o universidad, esa universidad las reconocería. Pero la única credencial que tiene un creyente es la palabra de Dios que vive en él, declarando que Jesucristo vive en esa persona. Ese es un nazareo separado para el Señor, separado por causa de la palabra. La Biblia dice, la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Corta hasta la médula y discierne los pensamientos del corazón. Por eso Jesús podía mirar a la gente y percibir lo que pensaban. Él era la palabra. Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 15 Ahora bien, el primer Adán que nació en el mundo, o no nacido, sino creado por Dios, se separó de la palabra para estar con su esposa. Podría haberse quedado con la palabra si hubiera querido, pero se separó de ella para estar con su esposa. Eso es exactamente lo que hace hoy el miembro común y carnal de la iglesia. Se separa de la verdadera palabra viviente para aferrarse a su iglesia. Eva cuestionó a la palabra si Dios castigaría o no. Satanás cuestionó. Eva lo creyó. Y luego, cuando la iglesia de hoy cuestiona a la palabra, ¿es el mismo? ¿Vive todavía en su iglesia y realiza las señales y milagros que hizo cuando estuvo aquí en la tierra? Lo cual nos prometió con tanta seguridad en San Juan 14:12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Estas señales seguirán a los que creen. La pregunta de hoy es, ¿de verdad habla en serio? Y cuando aceptas lo que dice la iglesia, ¿de verdad habla en serio? Te pones en la misma situación que Adán, te unes a la mujer de la iglesia de este mundo y te separas de las bendiciones que Dios ha prometido a todo creyente que se separe del mundo para acercarse a la palabra. Esa es la verdad. Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Juan 14:12 De cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
Hemos tenido el privilegio de vivir en la época en que la palabra de Dios, como hemos visto, se asigna a lo largo de cada era para que sucedan ciertas cosas. Y cuando esto sucede, a veces uno se pregunta cómo se hará. Los profesores tienen su propia idea. Pero en esas eras, Dios siempre ha enviado a su profeta. Y la palabra del Señor viene al profeta y vindica la palabra para esa generación. Y el profeta siempre fue el nazareo, separado de todo lo demás para obedecer la palabra de Dios. ¿Recuerdan lo que dijeron Pedro y Juan? ¿Es correcto obedecer al hombre o a Dios? Cuando les preguntaron sobre la experiencia de Pentecostés. Hechos 5, 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. 17. Ahora bien, el primer hombre, el primer Adán, se separó de la palabra para ir con su esposa, quien cuestionó si Dios cumplía su palabra. Qué ejemplo tan perfecto del creyente tibio y carnal de hoy, que todavía quiere aferrarse a lo que dice su tradición en lugar de aceptar lo que dice la palabra. Un ejemplo muy real. Él se separó de su esposa. El creyente carnal se separa de la palabra para unirse a la iglesia. Pero cuando el segundo Adán fue creado en el vientre de una mujer y vino al mundo, fue un nazareo para la palabra de Dios. Se separó del mundo para unirse a la palabra. Ahora bien, Hebreos, capítulo 7, versículo 26, nos dice que aquellos sacerdotes morían continuamente, pero este Jesús era santo y estaba separado de los pecadores. Juan 5, 39. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5, 46. Porque si hubierais creído a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Hebreos 7, 23. Y a la verdad, muchos sacerdotes fueron, porque por causa de la muerte no se les permitió continuar. Hebreos 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. 18. El pecado es incredulidad. No se halló incredulidad en él en ninguna parte. Cuando estuvo aquí en la tierra, dijo: ¿quién puede condenarme por pecado? El pecado es incredulidad. Si no he cumplido con lo profetizado para esta era, si no he cumplido con los requisitos que el Mesías debe hacer, entonces no me crean. Dijo: escudriñen las Escrituras, porque en ellas creen tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Les dicen quién es Él. Porque se había profetizado desde el Edén que vendría un Salvador. El profeta dijo que nacería de una virgen, y que se llamaría Emmanuel. Y también que era el consejero, el príncipe de paz, Dios poderoso. Y de eso lo acusaron. De hacerse Dios. Él era Dios, y era el príncipe de paz, el Dios poderoso y el Padre eterno. No hay otro Padre sino Él, espiritualmente hablando. Él es el único Padre, el Padre de todos nosotros. Y encontramos, a todos los creyentes, Él es el Padre de todos los que creen en su palabra. Porque Él estaba completamente separado de la iglesia, de sus tradiciones, de su madre, del mundo, y solo hacía lo que agradaba al Padre. Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9, 6. Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre: Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. 19. Ahora bien, él era una persona diferente de Adán. Sin importar lo que cuestionaran. Para él, la palabra siempre era lo primero. Y demostró que la palabra era correcta. Cuando Satanás intentó encubrirla y dijo: ¿está escrito?, él respondió: sí, y también está escrito. Se resistió a Satanás con la palabra, porque eso era él, la palabra. En la Biblia, San Juan, capítulo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 20. Siempre hay una conexión con la palabra hablada de Dios, la promesa de Dios para cada día. Y cuando llega, es tan inusual que a la gente le cuesta comprenderla. Porque estamos tan aferrados a nuestras propias ideas, que nos resulta difícil comprender la verdad. Creo que mucho de esto se aplicaría a José, en los días de María en su maternidad. Ella iba a ser madre. Y José la amaba y quería creer.
Era un hombre justo, un hombre bueno. Y quería creer la historia que María le contaba, pero aún le quedaba la duda de que ella es una buena mujer. Sin duda, María le había explicado la visita de Gabriel. Y él era un hombre justo del linaje de David. Y, sin embargo, parecía que ella intentaba usarlo como escudo para librarse de su reproche. Porque, si estaba comprometida con él, ser encontrada en esa condición equivalía a adulterio. Deuteronomio nos lo dice, y sería lapidada por el acto. Y parecía como si lo estuviera usando como escudo. 21 Y el hombre, un hombre bueno, un hombre justo, la Biblia decía que era un hombre justo. Pero su caso era tan inusual que no podía comprenderlo. Observaba su hermoso rostro, la sinceridad y honestidad con que contaba su historia. Y sin duda, iba a su casa o a su carpintería y decía, no entiendo cómo se equivocaría, pero el caso es tan inusual. Si tan solo hubiera escudriñado las escrituras, que una virgen puede concebir. Era tan inusual para él, porque estaba fuera de su razonamiento. Pero ella estaba exactamente en las escrituras. Y así es hoy, hermanos, que el poder de la resurrección de Jesucristo y su palabra prometida para esta hora es tan inusual, que hombres buenos tropiezan con ella. Es demasiado inusual. Dicen que los muertos resucitaron, los ciegos ven, los sordos oyen, el Espíritu Santo discierne los pensamientos, predice lo que sucederá. Nunca falló. Oh, no lo pueden comprender. Es tan inusual. Así que dicen, bueno, ¿es telepatía o es un espíritu maligno, como lo hicieron en aquellos tiempos? Qué inusual es la palabra de Dios. Isaías 7:14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1:19 Pero José su marido, como era justo, y no queriendo infamarla, quiso dejarla encubiertamente. 22 Pero cuando un hombre nace en el mundo, para un creyente, se convierte en nazareo cuando se separa de todo lo que es contrario a la palabra, una separación total. Jesús dijo, vengo a separar al hombre de su esposa, a destruir una familia. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de ser llamado mío. Una separación de todo, de cualquier cosa. De la iglesia, de una comunidad, de una creencia, de la familia, o de cualquier cosa que se interponga entre tú y creer en toda la palabra de Dios. Si tu alma no acentúa cada promesa para esta hora con un amén, algo anda mal en alguna parte. Necesitas una separación. Mateo 10:38 Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 23 Así que Jesús era la palabra hecha carne, y estaba completamente separado de los pecadores, incrédulos, de modo que la palabra misma fluyó completa y completamente a través de él, tanto que dijo, no hago nada hasta que vea al Padre hacerlo primero. Le preguntaban, le cuestionaban. Él dijo, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y observen, todo lo que dijo fue perfecto. No tuvo que preguntar ni pensarlo, fue perfecto. Y su verdad perfecta siempre separó la verdad del error. Juan 5:19 Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 24 Como cito de nuevo, su madre dijo, tu padre y yo, ante los sacerdotes, ya que había testificado que era un hijo nacido de una virgen. Pero en los momentos de su dolor, ¿cómo podía un niño de 12 años, y no tenemos constancia de que estuviera siquiera en la escuela, tener tanta inteligencia como para debatir con los sacerdotes? Sabio, hombre erudito. Y cuando ella dijo que este José era su padre, inmediatamente la palabra de Dios fue separado. Él era la palabra, y la palabra corrigió el error. ¿No sabéis que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? No se trataba solo de ese niño de 12 años. Era la palabra de Dios hablando a través de su pequeña boca infantil para corregir el error, separando como lo hizo en el principio, las tinieblas de la luz, la mentira de la verdad, la muerte de la vida. Es una separación. La palabra siempre exige una separación total y completa, pase lo que pase. Jesús dijo, sea la palabra de todo hombre mentira, sea la mía verdad. A lo largo de los siglos, esto mismo ha sucedido. Es una separación. Él siempre separa a su pueblo de la incredulidad. Lo hizo al principio, lo hace igual hoy. Cada profeta fue separado de la incredulidad. Lo hicieron porque la palabra del Señor les llegó. Lucas 2:49 Y él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Romanos 3:4 En ninguna manera. Antes sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito.
para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. 25 Ahora bien, creo que una noche, quizás aquí el domingo o anoche, estaba explicando el significado de la palabra vidente en el Antiguo Testamento. Significaba un hombre, un adivino, un hombre que anunciaba los acontecimientos futuros que estaban por suceder. Y cuando se cumplían exactamente, sin fallar, exactamente como él decía, Dios dijo: escuchen a este hombre o escúchenlo, témanlo, porque yo estoy con él. Entonces él recibió la interpretación divina de la palabra escrita, pues esa era su credencial de identificación. Que era el profeta de Dios y que la palabra le había llegado. Así es. 26 Ahora, la separación. Separó a Isaías del mundo eclesial. Separó a Moisés del mundo eclesial. Separó a todos los grandes profetas a lo largo de los siglos del mundo eclesial, porque tenían. Separó a Jesús de sus hermanos. Separó a los apóstoles de la iglesia de aquel entonces. Los fariseos, los saduceos, los grandes hombres, los santos, los buenos, los excelentes, los humildes, hombres que tenían un fruto del espíritu mayor que el que Jesús ejerció. Pero ¿cuáles eran sus credenciales? Que la palabra estaba con él, que la palabra prometida de aquel día vivía a través de él. Él dijo: ¿quién de ustedes puede condenarme por pecado? ¿Quién de ustedes puede decir que lo que he afirmado no ha sucedido? Porque demostró que era un nazareo separado del Señor. Él era el Señor mismo encarnado. Juan 8:46 ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? 27 Abraham también era una persona separada del mundo cuando Dios lo llamó a los 75 años. Apártate de tu parentela y de toda la incredulidad, y sal a un mundo en el que nunca has andado, y a un pueblo que nunca has conocido. Sal y apártate de cualquiera que sea contrario a tu creencia, para que seas un nazareo para el Señor, porque tenía la promesa de un hijo. Tuvo que separarse de su padre, de su madre, de su parentela. ¿Y qué lo separó? No porque fuera un buen hombre, sino porque creyó que Dios podía cumplir la promesa que le había hecho. Y cuando tenía 25 años después, el bebé no había nacido. Sara tenía 90 años, él 100. Y cuando el ángel del Señor lo visitó, al que se refirió Jesús, que volvería en los últimos días, Dios, en forma humana, se sentó ante él y le habló. Y Sara, con casi 100 años, en la tienda detrás de él, se rió porque el ángel le dijo: te visitaré según el tiempo prometido. Y ella respondió: yo, siendo vieja, y quisiera volver a disfrutar con mi Señor, ya que es viejo. Y este hombre, que era Dios encarnado, preguntó: ¿por qué se rió Sara en la tienda? Entonces ella salió corriendo e intentó negarlo. Pero él dijo: sí, pero lo hiciste. Se rió porque no creía que pudiera ser correcto. Génesis 12:1 Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 18:10 Y él dijo: volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Génesis 18:12 Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Génesis 18:13 Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? Génesis 18:15 Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él respondió: no, sino que te reíste. 28 Ahora, fíjense, Jesús dijo que eso volvería. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. De nuevo, el Espíritu de Dios descenderá sobre carne humana mortal. Ese hombre comerá carne de ternero, beberá leche de vaca, comerá mantequilla y pan, en carne humana. Y Abraham dijo que él era Elohim, Dios manifestado en carne. Jesús prometió que Dios, antes de su venida, se manifestaría de nuevo en carne humana. Ese es el Espíritu Santo, hay un solo Dios, manifestándose, separando de nuevo a Lot de Abraham. Lot quería el mundo. Y Dios destrozó su mundo y separó a Abraham de Lot. Lot, siendo un tipo, una vez más, de un creyente carnal que no creía que estas cosas fueran ciertas. Simplemente descendió a Sodoma. Y no tuvo la audacia de sobresalir, como diríamos, y llamar correcto a lo correcto y incorrecto a lo incorrecto. Así que descendió. Lucas 17:28 Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17:30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 29 Todos estos creyentes
Podríamos seguir hablando durante horas, todos estos eran como un montón de cambio de tu bolsillo en las manos de Dios. Sacas un montón de cambio. Hay centavos, 5, 10, 25, 50 dólares, todo en monedas. Ahora, eso es lo que es el mundo en la mano de Dios. Hay algunas personas que solo pueden tener un centavo, y Dios solo puede usarlos de esa manera. Eso es todo lo que pueden comprar. No los rechaces. Si no pueden creer la verdad real, no los rechaces, no los eches y digas que no están en esto, porque Dios usa centavos a veces. Lot era solo un centavo. Abraham era $1 de plata. Así que se necesitaron 100 lotes para hacer un Abraham. Y así será. 100 creyentes carnales nunca estarán ante un cristiano genuino, separado de las cosas carnales del mundo, viviendo en Cristo Jesús, donde la palabra puede fluir a través de él. Solo puede aceptar un centavo. Eso es todo lo que tiene. Así que ves gente que dice, no creo en la sanidad. No creo en estas cosas. Solo recuerda que es un centavo, pero déjalo en paz. Solo un centavo, y eso es todo lo que puede comprar. No lo detengas. Simplemente déjalo en paz. Recuerda, eso es todo lo que puede llegar. José fue separado de sus hermanos. 30 no quise decir eso con esa intención, o sea, si él simplemente dijera, bueno, pertenezco a esto, y eso es lo que creemos. Es solo un centavo, adelante, solo un centavo. Diga, bueno, que el Señor te bendiga, hermano mío. Él es de cobre. Nunca podrá ser de plata. Así que déjenlo. Dios puede usarlo. Oh, lo está usando. Preferiría verlo ahí en una iglesia que ver un bar en la esquina, ¿no? Claro. Así que déjenlo. Dios puede usarlo de todas formas, quizás no mucho, pero usará lo que pueda usar, tanto como le permitan. Así que, es una forma un poco grosera de expresar cualquier cosa, pero bueno, espero que entiendan la verdad que quiero decir, lo que quiero decir. 31 no puede creer en el discernimiento ni en los poderes de Dios prometidos para este día. Aquellos fariseos tampoco pudieron. No pudieron ver a Jesús siendo Dios. Oh, no. Te haces Dios, un hombre. Un día, después de haber multiplicado panes y demás para ellos, él estaba allí, y dijo, si no comen el pan del cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no hay vida en ustedes. Me imagino que su congregación se alejó de él. Este hombre espera que seamos caníbales. ¿Comer la carne de alguien? ¡Qué locura! Médicos y demás dijeron, ese hombre está loco. Eso es todo. El sacerdote tiene razón. Ese hombre está loco. Denos su cuerpo para comer. Eso fue todo lo que dijo. Pero la mente espiritual. Quizás no lo entendieron, aquellos discípulos. No sabían exactamente qué significaba, pero aún así lo creyeron, porque ¿de dónde venía? Venía del que sabían que era el Hijo de Dios. Puede que no entienda todo lo que dice, pero lo creo. Es la palabra de Dios. Quiero apartarme de todo lo que la contradiga. He intentado mantenerme así. Juan 6, 52. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Juan 6, 53. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 10, 33. Los judíos le respondieron, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. 32. Observen otro grupo. Los 70 a quienes llamó. Un día, estaba de pie, hablándoles, y dijo, el Hijo del Hombre ascenderá al cielo, ¿de dónde vino? Dijeron, este hombre nos ha llevado al lugar donde nació. Conocemos a su madre, María. Conocemos a sus hermanos. Los conocemos a todos. Y luego este hombre va a llevar. El Hijo del Hombre viene. Asciende al cielo, ¿de dónde vino? Vino de Belén. ¿Cómo lo hizo? Lo dijo así. Y ya no andaban con él. Se alejaron. Dijeron, este hombre, sabemos que algo anda mal con él. Juan 6, 62. ¿Qué, pues, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? 33. Los discípulos estaban allí sentados, creyeron. Habían visto la palabra prometida para ese día, vindicada y manifestada por él. ¿Quién podría crear siendo Dios mismo, para tomar pan y? Sabían que él era el Hijo de Dios. Fuera con acertijos o no, lo entendieran o no, seguían adelante de todas maneras. Porque la palabra había sido vindicada, y estaban separados de todo lo que la contradijera. Que Dios nos ayude a tener una fe así. Creemos que esta Biblia es la verdad.
Puede que no tenga la fe suficiente para que se cumplan todas las promesas, pero la creo, de todas formas. Creo en la hora que vivimos. 34 José, separado de sus hermanos, sin causa. Ahora bien, ¿qué les pasaba? Él no estaba dispuesto a separarse. No era su voluntad separarse. Pero ellos se separaron de él, de su brillante y reluciente dólar, el valor de su centavo no podía soportarlo. Sabían que eran patriarcas. Sabían que Isaac era Jacob era su padre, y sabían que eso era verdad. Pero José nació. No pudo evitarlo. Era espiritual. Veía visiones. Podía interpretar sueños, y tenían toda la razón. Todo lo que decía era verdad. Y sus hermanos patriarcas movidos por envidia lo vendieron a los egipcios. Mira, se separaron de él, porque eran centavos. Él era de una calidad diferente. Así es un verdadero creyente hoy. Él es de una calidad diferente. Se separarán. No lo entienden. Cobre de plata. 35 Ahora descubrimos que, movidos por envidia, lo vendieron. ¿Por qué? Hoy hacen lo mismo. En realidad, dijeron que eran celos. No querían desmoronarse, porque la calidad en ellos no era la misma que la de él. Y por eso, estaban celosos, porque ellos eran centavos y él $1. Ahora bien, si el centavo dijera, bendito sea el nombre del Señor. Mi hermano dólar, no puedo dar el cambio que él da, pero haré lo que pueda. Eso. Seguiríamos adelante. Dios cumpliría su plan. 36 Como les prediqué el domingo, la gran sinfonía de la palabra de Dios, al tocarse, los cambios y las intersecciones son solo Dios cambiando los tiempos, como el director en la sinfonía. Cuando vemos estos cambios de eras y de tiempos, miren la hoja aquí abajo, y descubrirán que se supone que debemos estar aquí. Tienen que hacerlo. No hay forma de que puedan evitarlo. Y la música, para alguien que no entiende la sinfonía, ¿qué es? Es un montón de ruido estridente. No la entiende. Ni siquiera le interesa. Desearía. Ojalá se callaran para poder irme a casa. No le interesa, porque no conoce la sinfonía. No la conoce. Pero el compositor conoce el final desde el principio. Y si el director no está en el mismo espíritu del compositor, no puede representarla. Porque todo se hace por señales. Y si la señal no lo confirma, ¿cómo lo tocarán los músicos? Amén. Eso es. Si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién podrá? ¿Quién sabrá cómo prepararse para la guerra, la retirada o qué hacer? 1 Corintios 14, 8 Porque si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? 37 Miren la palabra y vean dónde vivimos. Entonces podrán ver lo insignificante, lo que hacen. Pero podrán ver a aquellos que brillan, observando, conocen la palabra y esperan que estas señales sucedan. Ahí está. El hermano Branham chasquea los dedos. Como la mujercita junto al pozo, cuando él le dijo, ve a buscar a tu esposo, ella respondió, no tengo ninguno. Dijo, correcto. Tienes 5. Ella dijo, Señor, percibo que usted es un profeta. No los hemos tenido en cientos de años. Pero sabemos que el Mesías viene, y él será un profeta. Eso es lo que él hará. Él dijo, yo soy. Oh, el ritmo de la sinfonía sonó perfecto, desde lo más bajo hasta lo más alto. Ella corrió a la ciudad y dijo, vengan, vean a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el mismo Mesías que anhelamos? Ciertamente. Mira, ella entendió la partitura de la sinfonía que separa la creencia de la incredulidad. La fe no se adquiere por una iglesia. La fe se adquiere al escuchar la palabra de Dios, conociéndola. Hoy en día encontramos lo mismo. Juan 4, 16 Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4, 17 La mujer respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Juan 4, 18 Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4, 19 La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Juan 4, 25 La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4, 26 Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. Juan 4, 29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Romanos 10, 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Mucha gente ve los regalos. Para cerrar, 5 minutos más. La gente ve los regalos y piensa, ¡qué gran cosa! E intentan imitar los regalos. No se puede hacer eso. Simplemente, no se puede convertir un centavo en $1.
No se puede convertir en una moneda de 10 centavos, no se puede convertir en una de 5 centavos. Es un centavo. Pero si te reconoces como un centavo y aceptas el resto del cambio, Dios puede usarte. Puede que no podamos hacerlo todo, no había todos. Cuando Dios llamó a Israel para que saliera de Egipto, no todos tuvieron que hacer lo mismo que Moisés, pero lo creyeron. Así es. Creyeron en Moisés porque sabían que era una señal de la hora y que Dios había demostrado que tenía su palabra. Dijeron, el faraón tiene lanzas. Él dijo, pero Moisés tiene su palabra. Eso es todo. Los faraones podían tener un ejército, pero Moisés tenía la palabra. Porque era profeta de Dios, y la palabra le llegó y se le confirmó que era la verdad. Era el Dios viviente quien podía tomar polvo, vomitarlo y hacer que vinieran pulgas. Un hombre no puede hacer eso. Fue un hombre el que se paró allí y dijo, mañana a esta hora habrá tal y tal cosa, y así fue. Sabían que Moisés tenía la palabra de Dios. No importaba cuántas lanzas y mazmorras tuviera el faraón, ni cuántos ladrillos tuviera que hacer, Moisés tenía la palabra. Así que se adentraron en el desierto. Un hombre, Datán, dijo, Moisés se toma demasiadas responsabilidades. Todos somos santos, así que todos deberíamos poder hacer lo que Moisés hizo. Y Moisés dijo, Dios, ¿qué hay de esto? Él dijo, apártate. Aléjate de ellos. Y abrió la tierra y se tragó a Datán y a su grupo. Separó la luz de la oscuridad, al vindicar su palabra. Él es el mismo Dios hoy. Números 16, 3 y se juntaron contra Moisés y a Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Números 16, 21 Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Números 16, 32 Entonces la tierra abrió su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los varones de Coré, y todos sus bienes. 39. Cierre. Les decía anoche, cuando llegué aquí por primera vez, esto no es personal. Si piensan así, por favor, ábranse las puertas. Se lo digo a quienes creen. Se dijo exactamente lo que sucedería a lo largo de los siglos. Y todos ustedes son testigos de ello, como presenciaron anoche, desde el discernimiento en adelante. Cómo habría imitadores, imitaciones, y todo sucedería, pero lo último sería algo grandioso. Lo hemos estado esperando durante años. Y todos sabemos cuándo sucedió primero, cuando la creación llegó a existir, la tercera vez, y luego la cuarta. Anoche les dije la quinta vez que sucedió, y está esperando a este concilio de iglesias cuando se una, y los protestantes. Si hablo el domingo por la mañana, eso es lo que quiero decir, el sábado por la mañana, eso es lo que quiero hablar. De vez en cuando esto se complica, el Espíritu de Dios siempre levanta un estandarte en su contra. Hay un hombre sentado aquí esta noche que es testigo de esto. Estuve en Colorado hace poco, el otoño pasado. Voy de cacería. Y suelo estar allí en mi aniversario de bodas. Cuando mi esposa y yo nos casamos, guardé todas mis monedas y cosas del trabajo en un bote de levadura química. Como no tenía suficiente para ir de luna de miel a cazar, las mezclé. Y la llevé de luna de miel a cazar. Así que, desde entonces, para mi vergüenza, nunca he estado en casa con ella en nuestro aniversario. Estaba en Colorado. 41 noche vi a 2 o 3 ministros aquí, que estaban conmigo allá arriba en un campamento, a donde tuve que bajar de Alaska para encontrarlos cazando. Eran los chicos Martín. Estuvieron aquí anoche. Aquí, justo allá atrás. Y luego ese otro hombrecito, no recuerdo su nombre, sentado. ¿No estabas tú también allí, Sonny? Así es. Y tal vez, ¿está el hermano Palmer aquí? Estábamos en las montañas, y soy guía en Colorado. He cazado allí durante años. Y cada vez que llega nuestro aniversario, el 23 de octubre, hay un pequeño lugar donde llevé a mi esposa de luna de miel en las montañas Adirondack. Y este lugar se parece mucho, solo que era. Este es Álamo Temblón aquí arriba, el pequeño matorral, y allá arriba había abedules. Y salgo a caminar, el día 23, en algún momento del día, me quito el sombrero y agradezco al Señor por una esposa buena y leal que ha sido leal y amable conmigo durante estos años, y me ha ayudado, mientras voy a predicar el Evangelio. 42 y había sido terriblemente seco en Colorado este año, como lo ha sido en todo el país. Y de repente, supongo que había 200 hombres delante de nosotros. O 100, perdón, unos 100 hombres delante de nosotros arriba de los campamentos. Y llevaban 4 o 5 días cazando allí.
Y yo había cazado un ciervo, uno que llevaba años cazando. Pero bajó la niebla y no lo vi. No pude encontrarlo. Y lo había estado buscando ese día. Y al día siguiente, por la radio, oímos. Se acerca una ventisca. Podría dejar 6 metros de nieve en estas montañas durante la noche. Así que les dije a los hermanos. Los llamé. Los chicos Martín también estaban allí. Dije. Hermanos, ya oyeron lo que dijeron las noticias. Si quieren irse, mejor váyanse ya, porque será demasiado tarde. Podrían quedarse aquí una semana. Y yo debería irme, porque el próximo lunes tengo una reunión de empresarios cristianos. Empresarios del Evangelio completo en la sede de Tucson. Como sea, decidan. Si quieren quedarse, yo soy su guía. Me quedaré aquí con ustedes. Todos votaron. Nos quedamos. Nos quedamos. Los chicos Martín, con una camioneta lenta. O más bien rápida, todos. Teníamos un par de venados de más. Se los dimos a los chicos Martín y a ellos, y se fueron. Porque no querían salir de allí, eso es todo. Están aquí sentados como testigos esta noche. 43 y al día siguiente, pensé, bueno. No nevó ese día, el día que salieron. Dije, voy a llamar a mi esposa y decirle que le agradezco que sea una buena esposa. Era su aniversario. Y mañana iré al lugar, si es que podemos ir por la nieve. Así que entré, pero no pude llamarla. Regresé. Y todos en el pueblo se estaban preparando, se avecinaba una gran ventisca. Y el periódico decía que podría caer 6 metros de nieve en Colorado esa noche. El hermano Tom Simpson está aquí presente esta noche. O debería estarlo. Estaba en Canadá, de camino, y lo desviaron. Dijeron, evita Colorado. Gran ventisca. ¿Está aquí, hermano Simpson? ¿Dónde está? Sí, sentado aquí atrás. Le dijeron que desviara a Colorado, que se avecinaba una gran ventisca. Así que le dije a la hermana. Y a la esposa de otro hombre, el hermano Evans. No creo que el hermano Evans esté aquí esta noche, a menos que acabe de llegar. ¿Está usted aquí, hermano Evans? No creo que haya llegado todavía. Pero estará en la convención. Así que llamé a su esposa y le dije. No pude encontrar a mi esposa. Había ido a la tienda. Y le dije. Dígale que le diga al hermano Tony Stromey, que era el presidente del capítulo, que si no estoy allí el domingo, prepare a otro orador, porque puede que no pueda salir de aquí. Estoy con estos hombres. 45 y entonces ¿qué pasó? Esa noche no nevó. A la mañana siguiente, las nubes estaban bajas y furiosas. Dije, hermanos, he pastoreado ganado aquí durante años y lo he guiado. La primera gota de lluvia, llévenla de vuelta al campamento lo más rápido posible, porque en 15 minutos he visto la época en que no podían ver la mano delante de ustedes, durante 2 o 3 días seguidos, con una ventisca implacable. Esos son 2700 metros justo ahí. Y dije, se encontrarán en medio de una ventisca, y estarán perdidos. Y morirán aquí en las montañas. Ahora, salgamos. Coloqué a cada hombre y subí a la cima. Y dije, si no, no esperen a que llegue. Apúrense tan pronto como empiece la primera gota de lluvia, corran al campamento, porque no podrán encontrar el camino de regreso. Dijeron que lo harían. Subí alto, con coyotes aullando por todas partes. Sabía que el tiempo iba a cambiar. De repente, llegó una fuerte ráfaga de viento y empezó a caer aguanieve. Y pensé, supongo que todos se van a volver. Bueno, me quedé de pie y miré a mi alrededor. Pensé, ojalá pudiera encontrar ese ciervo antes de volver, porque la nieve lo cubrirá y no los encontraré hasta la primavera. Así que pensé, cacé con tanto ahínco ese ciervo, y fue el primer ciervo que dejé escapar así, desde que tengo este pequeño rifle. 55 cabezas de caza con él. Y pensé, bueno, ahora odio verlo escapar así. 47 y en un instante, enormes copos de nieve, como monedas de 25 centavos, caían por todas partes, y el viento empezó a soplar, y apenas podía ver cómo bajar de la cima. Sabía que debía permanecer en la cresta. Y si bajaba y llegaba al arroyo, bajaba hasta un pequeño puente peatonal, y luego podía subir a tientas hasta donde estaba la tienda. Era la única manera de salir. Así que pensé, si alguna vez me muevo, eso es todo. Nunca te encontrarán. Morirías ahí dentro. Así que empecé a bajar la montaña, y bajé a unos 300 o 400 metros de donde estaba. 48 ahora, esto suena extraño, pero tenía una Biblia aquí delante, un Padre Celestial que me da testimonio. Casi corriendo, intentando bajar, el viento soplaba con fuerza allá arriba y podía ver a unos 6 metros delante de mí, entre los matorrales donde estaba, el bosque, y el viento soplando y girando.
Y una voz dijo, «Alto. Vuelve por donde vienes». Bueno, me detuve. Pensé, quizás solo era el sonido del viento. No estaba pensando en nada parecido. Esperé un momento. Uno de los chicos me había preparado un sándwich, y lo saqué. Y era realmente un sándwich. Lloviendo y sudando, era solo un gran trozo de pan con un poco de carne dentro. Bueno, tenía un poco de hambre, así que me lo comí de todos modos. Y estaba allí de pie, y enterré el pequeño trozo de papel, así que, los animales ven esas cosas, y cualquier cosa que sea civilización, corren y se escapan. Así que me quedé allí un rato y pensé, bueno, seguiré. Empecé. Y tan claro como oyes mi voz, algo me dijo, date la vuelta y regresa por donde viniste. ¿Cómo puede ser Dios diciéndome que caiga en esa trampa mortal? Me quedé allí un minuto y pensé, es el mismo que dijo sobre las ardillas, el mismo que te hablé anoche, sobre mi esposa. Solo una voz humana. La misma que me dijo, de niño, que nunca bebiera ni fumara, y que estas cosas ocurrirían en los últimos días. Dios. Y yo contando esto con la Biblia sobre el corazón. ¿De qué me serviría decirte algo malo y saber que estoy enviando mi alma al infierno? Es cierto. Es raro, pero es cierto. 49 Bueno, pensé, sé suficiente para obedecer esa voz. ¿Por qué iba a? ¿Tiene alguna razón para que suba? Quizás sea mi hora de irme. Así que di la vuelta y seguí mi camino por el desierto hasta que llegué de nuevo a esa colina, muy arriba, quizá 300 metros, 400 más arriba, directamente montaña arriba, así otra vez. Era tan espeso allá arriba que no podía ver nada. El viento, y los árboles simplemente inclinándose y retorciéndose. Y tomé mi rifle. Llevaba una camisa y una gorra rojas, y lo guardé, para evitar que se llenara de humo la mira, porque los osos y otras especies se mueven en esas épocas, y también los leones. Y si me topaba con uno, la mira se llenaba de humo. Y simplemente lo sostuve así, no contra mí, para que humeara, sino para protegerlo de la niebla y la humedad de la nieve. Y me senté bajo un árbol. 50 y estaba sentado allí. Pensé, bueno, ¿por qué querría que subiera aquí? Dudo mucho que pueda bajar ahora, con el tremendo viento. Podía ver unos 3 o 4 metros y medio, quizá apenas tan lejos, a veces ni a más de 1,5 metros, y la nieve se volvía cada vez más áspera. Bueno, pensé. Bueno, me dijo que volviera. Solo sé sentarme aquí. Y la nieve cayó como 2,5 cm, o 2 centímetros en el suelo. Habían pasado unos 20 o 30 minutos. Y soplaba tan fuerte que se la llevaba. Me quedé allí un momento. Oí una voz que decía, soy el Dios del cielo, que creó los cielos y la tierra. Me quité la gorra de un tirón y me quedé quieto. Escuché de nuevo. Pensé, eso no era el viento. Oh, soplaba, haciendo ruido. 51 y lo oí de nuevo. Dijo, yo soy quien calmó los vientos sobre el poderoso mar. Yo soy el creador. Creé ardillas en tu presencia. Hice estas cosas. Dije, sí, señor. Te creo. Dijo, ponte de pie. Me puse de pie. Él dijo, ahora háblale a la tormenta. Hará lo que le digas. Ahora, eso es cierto. Cuando me encuentre contigo en el juicio, tendré que responder por todo esto. Pensé que él. Dije, tormenta, vete a tu lugar. Detente. Y sol, brilla normalmente durante 4 días. Y apenas dije eso, el aguanieve y el granizo, que estaban a punto de derribarme, simplemente cesaron. Y en un instante o dos, el sol brillaba directamente sobre mí. Y miré hacia abajo, a través de las montañas. Pude ver que venía un viento del este. El viento venía del oeste. Vino el viento del este y venía hacia aquí, y pude ver las nubes misteriosamente. ¿Hacia dónde iban? No lo sé. 52 Me quedé allí parado unos instantes, con lágrimas corriendo por mi barba, canosas. Pensé, Dios mío, ¿cómo? No sé qué hacer. Pensé, bueno, todos. Supongo que los hermanos ya están de vuelta en la tienda. Y el sol brillaba por todas partes, empecé a bajar la montaña, y la nieve se secaba con ese sol abrasador, y el vapor salía de mi camisa. Solo un instante o dos de diferencia. Y empecé a bajar la montaña. Y al hacerlo, oí una voz que decía, ¿por qué no caminas conmigo? Dije, Señor, es el mayor privilegio que he tenido. Me di la vuelta y empecé a bajar por los grandes senderos de ciervos, atravesando ese bosque virgen. Y pensé, bueno, seguiré caminando por allí hasta donde siempre saludo a Meda, mi esposa. Y seguía caminando, como media hora o 3/4 después. La nieve se había secado por completo. Y empecé a pensar, me pregunto por qué nunca me había dicho nada sobre ir. Dije,
Recuerdo la primera vez que la llevé allí y la levanté sobre esos troncos cuando nos casamos. Dije, ahora está canosa. Dije, ejem. Con la barba gris sobre mi cara, una mezcla de negro y gris, pensé, Bill, no te queda mucho. Te estás haciendo viejo. 53 y empecé a caminar, y miré hacia arriba. Parecía que podía verla allí de pie frente a mí, con los brazos extendidos, todavía con la cabeza ennegrecida. Mantuve la cabeza gacha. Subía a un pequeño lugar donde un álamo temblón. Había una pequeña curva en. Apoyé la cabeza en la rama, así. Y estaba allí de pie, llorando. Y podía oír algo que decía, pat, pat, pat. Y miré hacia abajo. Era el agua que salía de mis ojos a través de mi barba golpeando esas hojas secas, donde unos 30 minutos antes, había una pulgada de nieve y ventisca. 54 Cuando bajé de la montaña 4 días después, sin una sola nube en el cielo durante 4 días, llegué y le pregunté al hombre de la gasolinera, ¿ha estado bastante seco? Sí, dijo, ¿sabes? Lo más extraño es que nos predijeron una tormenta el otro día. Y, ¿sabes? Paró de golpe. Y luego, bajé a la frontera con Nuevo México, de regreso a Arizona, y le dije a Billy, mi hijo, vamos a ver si estaba por aquí. Me detuve allí un domingo por la mañana, compré gasolina. Y el hombre dijo, bueno, ¿ha estado cazando? Dije, sí, señor. ¿Tuvo suerte? Dije, sí, señor, lo pasamos muy bien. Dije, parece bastante seco. Y él dijo, sí, ha estado terriblemente seco por aquí. Dijo, nos prometieron una gran nevada el otro día. Y dijo, ¿sabes? La ventisca empezó y, de alguna manera, terminó. Guay, guay, guay. 55 Estaba de pie junto a un árbol. Para terminar, de pie junto a un árbol, con lágrimas cayendo de mis ojos. Pensé, Dios. Piénsenlo, el mismo Dios que dijo callen a las olas, y los vientos le obedecieron, sigue siendo el mismo Jesús, aquí en el bosque con nosotros. Él sigue siendo la palabra. La palabra. Toda la naturaleza debe obedecer su palabra, porque Él es el creador de la naturaleza. Me quedé allí, con lágrimas cayendo de mis mejillas. Y durante unos 5 años, he estado fuera del campo, solo yendo a iglesias y a lo que podía. Todos lo saben. Y mi corazón ha estado agobiado. Iba aquí, venía a Arizona. Él me decía qué hacer, lo hacía, pero parecía que el avivamiento había terminado. Y no podía preguntarme qué estaba sucediendo. En mi corazón me arrepentía. Decía, Señor, si he hecho algo, dímelo. Lo arreglaré. Sentía una carga constante, una sensación horrible. No podía alcanzar la victoria que deseaba. Él había hecho y mostrado muchas cosas maravillosas, de las que todos ustedes son testigos. Venir aquí y contárselo, ver cómo los periódicos, las revistas y demás lo llenaban todo, sobre las grandes cosas sobrenaturales que se habían visto y hecho. Marcos 4:39 Y se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y sobrevino una gran calma. 56 Pero mi corazón seguía apesadumbrado. Estaba apoyado en el arbusto, así. Y pensé, el gran Dios del cielo, ese cálido sol brillándome, sin una sola nube, y hace unos momentos contradijiste la palabra del hombre. La naturaleza lo hizo. ¿Cómo pudo ser, Señor? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Fue su palabra la que me diste para que dijera. Pensé, Padre, qué agradecido estoy. Oí algo que hacía boom, boom. El hermano Branham golpea el púlpito para hacer un sonido descriptivo, y miré. Justo delante de mí había 3 ciervos, y me miraban. Habían sido cazados mucho la semana pasada. Y había cazadores allí, y allí estaba yo, vestido de rojo. ¿Alguien sabe si se fueron tan rápido? El hermano Branham chasquea los dedos. Pero me miraban. Y para comer ciervos, no podía haber sido mejor. Era una cierva grande, 2 cervatillos grandes y adultos. Y pensé, perfecto, necesitamos 3 ciervos. Algo me dijo, sabes, el Señor los puso en tus manos. 57 Pero cuando estaba con los empresarios del Evangelio completo, el hermano Clayton, como un año antes, nos acompañó cuando pesqué ese pez récord. Ese año, para los hombres, maté 19 alces. Y yo, a veces, a los empresarios, disculpen, hermanos, algunos son médicos, y, ya saben, no pueden caminar y están gordos. Muchos, sentados en sus escritorios, decían, Billy, consígueme una de 2 años. Consígueme una vaca azul. Quiero un ciervo. Consígueme una cornamenta completa. Bueno, acababa de celebrar un jubileo cazando alces y otras cosas.
Pero el Señor me dijo que no lo hiciera, y le prometí, en aquella ventisca de Colorado años antes, que dije, Señor, guiaré a los hombres hacia la presa, pero no más presas para los hombres. No. A menos que sea una emergencia y tengamos que hacerlo. Y si recuerdan, muchachos, la noche antes de irnos, mi pobre hermano mayor, ¿cómo se llama? Palmer. No tenía ni un venado. Vino y me puso un diezmo de $10. Me dijo, hermano Branham, estos son mis diezmos. Póngalos en la iglesia. Me preguntó, ¿me conseguiría un venado? Oh. Yo. Falta un fragmento de cinta. Tenía a esos 3 ciervos, y llevaba mi rifle al hombro. Lo apoyé así. Pensé, no pueden escaparse de mí. Están aquí. Fui demasiado rápido con el rifle. Puedo atraparlos a los 3 antes de que se den la vuelta. Y tenía el rifle, y pensé, ahí están, ¿verdad? Lo apoyé, y entonces recordé esa promesa. Dije, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Dije, recuerdo una vez que un hombre le dijo a otro, Dios ha puesto a Joab en tus manos, o a Saúl. Joab se lo dijo a David. David dijo, Dios me libre de tocar a su ungido. Esa era mi promesa. No lo haría. Pensé, están en la cima de esta colina. Puedo llevarlos hasta allí. Podemos recogerlos fácilmente. 3 hermosos ciervos allí de pie. Dije, no, no puedo hacerlo. 1 Samuel 26:8. Entonces Abisai dijo a David, Dios ha entregado hoy a tu enemigo en tus manos. Ahora pues, te ruego que lo heriré con la lanza en tierra de una vez, y no lo heriré 2 veces. 1 Samuel 26:9. Y David dijo a Abisai, no lo mates. Porque quien extenderá su mano contra el ungido de Jehová, y quedará inocente. 1 Samuel 26:11. Jehová me guarde de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Por tanto, toma ahora la lanza que está a su cabecera, y la botija de agua, y vámonos. 59. Y aquí se acercaban así, cervatillos, 2 adultos, macho y hembra, y una cierva. Y venían caminando, mirando a su alrededor, unos animales enormes y gordos. Me quedé allí un rato y pensé, es raro en los ciervos, y yo con este rojo así. Pensé, los voy a asustar. Dije, estás en mis manos. No podrías escaparte aunque quisieras, pero no te voy a hacer daño. Sigue. Se miraron el uno al otro y siguieron acercándose. Se acercaron mucho a mí, mirándome. 60. Bueno, dejé el rifle en el suelo y le dije, mamá, toma a tus crías y vete al bosque. Estoy aquí disfrutando de la presencia de Dios. Prometí no cazar para otros. Le dije, ahora toma a tus crías y vete al bosque. Yo también amo ese bosque. Sal. Ella me miró. Y ambos miraron a su alrededor, los 3. Luego se dieron la vuelta, se alejaron y volvieron. Le dije, no voy a hacerte daño. Le dije, ve al bosque. Estás en mis manos. No podrías escapar. Le dije, he estado en las manos de Dios, y aún así tampoco pude escapar. Él me perdonó. Le hice una promesa. Te estoy perdonando. Ve. Pásalo bien. Disfruta de este bosque. Me gusta. Tú ve. Se quedaron allí un rato, se acercaron para comer de mis manos, casi se dieron la vuelta y me miraron así, se alejaron, se detuvieron y volvieron a mirar, caminaron, justo en el bosque. Y yo estaba allí. Pensé, eso es inusual para los ciervos. Me pregunto si será porque el Señor Jesús está aquí, en su presencia. Y justo entonces una voz me habló. Dijo, ¿recordaste tu promesa, verdad? Sabía que era él. Dije, sí, Señor. Él dijo, yo también recuerdo la mía. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Esa carga se alivió. Amigos cristianos, no ha vuelto desde entonces. Eso fue en octubre pasado. He sido una persona diferente. Cumple tu promesa a Dios. Lo que sea que le digas a Dios, créelo. Apártate de todo lo que sea contrario a su palabra. Dios escuchará y responderá la oración. Inclinemos nuestros rostros un momento. ¿Estás dispuesto a apartarte esta noche de toda incredulidad para escuchar la palabra del Señor? Si lo haces y crees que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, estas cosas que Él ha prometido hacer, lo vemos haciéndolo, levantarías las manos y dirías, Dios, te hago una promesa esta noche. Creo todo lo que prometiste. Creo cada palabra y nunca más lo dudaré. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. 62. Padre Celestial, sabes que esta historia es verdadera. Esa fue la 4ª vez. Y la 5ª vez fue con mi querida esposa, cuando, la semana pasada, cuando ese médico, al escribir esa declaración,
Ese gran tumor desapareció antes de que su mano la tocara, tal como decía. Ahora, Padre, te ruego que ayudes a estas personas. Me doy cuenta de que estoy envejeciendo. Sé que debo irme pronto. Y te ruego, Señor, que permíteme ser honesto y sincero con mis hermanos, que sea honesto y sincero con tu pueblo. Si no puedo estar con ellos, entonces no creo que estaría contigo, Señor, porque quiero dar testimonio de ti. Y te ruego que dejes que la palabra viva en nosotros esta noche, que nos des fe a todos, y por este pequeño regalo que, a veces la gente piensa que un regalo es algo que pones en tus manos y sales y te abres camino. Un regalo no es eso, Padre. Que entiendan que un regalo es quitarse del camino para que el Espíritu Santo pueda hacer lo que quiere hacer. Señor, apártate ahora y deja que el gran Espíritu Santo venga y obre a través de nosotros. Que esta noche veamos las promesas de Jesucristo, a lo que me referí especialmente esta noche, Señor, que es aquella en la que Dios descendió ante Abraham, se manifestó en carne y conoció el secreto del corazón. Era Dios. Y cuando se hizo carne y habitó entre nosotros, conoció el secreto del corazón. Y la Biblia dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos del corazón. Así fue como los discípulos supieron que Él era Dios. Ahora, Padre, vendrás esta noche y permitirás que nuestros humildes tabernáculos sean dedicados a ti, para que nos hagas creer, para que sea tu Espíritu el que se manifieste entre nosotros esta noche, que tú sigues siendo la palabra. Y entonces nos apartaremos de toda incredulidad y te seguiremos. En el nombre de Jesús, háblanos. Amén. Mensaje profético dado por alguien de la congregación. Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 64 Gran Dios del cielo, ten piedad de nosotros. Ayúdanos, Señor, a obedecer tus mandamientos. Y úsanos para tu honor. Te damos gracias por estas palabras de aliento. Ahora, permite que el Espíritu Santo nos guíe y confirme estas palabras. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ten fe en Dios. No dudes. Ánimo. El tiempo de su venida se acerca. 65 Ahora, esta noche, tenemos grupos de tarjetas de oración. ¿Cuántos aquí tienen tarjetas de oración? Levanten la mano. Me sería difícil guiar a ese grupo con discernimiento, si el Señor lo diera. Pero permítanme tomar un momento y decir esto. ¿Cuántos aquí no tienen tarjetas de oración y están orando para que Dios los sane? Que el Señor Dios los ayude a cada uno de ustedes. Soy su hermano. Jesús es su Salvador. Dios es nuestro Padre. Somos personas. No somos de este mundo cuando nacemos de Dios, somos de arriba. Ahora, antes de que tengamos la fila de oración para orar por los enfermos. Y hay hombres aquí en la plataforma esta noche que también oran por los enfermos, y ministros allá afuera que oran por los enfermos. No quiero dar la impresión de que soy el único que ora por los enfermos. Dios no tiene que usarme. Podría usarlos a ustedes o a cualquiera. La clave es creer que lo que Él ha dicho es la verdad. 66 Pero ahora, como ya he dicho, en justificación de lo dicho, inclinemos la cabeza un momento. Tú, que estás orando y estás enfermo y no tienes tarjetas de oración, oras y dices algo como esto. Señor Jesús, sé que la Biblia dice que la oración de fe salvará al enfermo. Dios lo resucitará. Y también dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él es el mismo, entonces tendrá que actuar igual, hacer lo mismo. Y, además, la Biblia dice que la palabra de Dios era más cortante que una espada de dos filos y discernía los pensamientos del corazón. Sabemos que cuando la palabra se hizo carne en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, eso es exactamente lo que Dios hizo a través de su Hijo. Jesús dijo en San Juan 14, las obras que yo hago, ustedes también las harán, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Juan 14:12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Santiago 5, 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. 67 Y ahora, la Biblia dice, también en el libro de Hebreos, que Él es un sumo sacerdote ahora. ¿Creemos todos eso? Por supuesto. Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Ahora bien, Él es, no yo soy. Él es. Ningún hombre lo es. Él es ahora un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Ahora bien, si sientes y estás listo para salir y simplemente entregarte a tu incredulidad y decir, déjame tocarte, gran sumo sacerdote. Ahora bien, si Él es el sumo sacerdote, y el mismo ayer, hoy y por los siglos, actuará como lo hizo entonces, porque Él es el mismo. 68 Una vez, cuando Él estaba aquí en la tierra, una mujer lo tocó visiblemente con la mano. Él sintió el toque, se giró y preguntó, ¿quién me ha tocado? Todos lo negaron. Pero él discernió los pensamientos, encontró a la mujer, le dijo lo que le pasaba, y su fe la sanó. Ahora, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quizás esa mujer no tenía una estampa, pero tenía fe. Y eso es todo lo que se necesita. Ten fe. Toca al gran médico. Y por un don divino, si tan solo pudiera quitarme de en medio, dejar que el Espíritu Santo diga lo que quiere hacer y haga lo que desea hacer. Eso sí que es un don, no solo imaginario. Si es imaginario, no funcionará. Si es real, funciona. Eso dijo Jesús. No soy yo quien hace las obras, sino mi Padre que mora en mí. Así que no podía ser yo. Él era el Hijo de Dios. Soy un pecador, salvo por su gracia. Mateo 9, 20 Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mateo 9, 22 Pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Marcos 5, 27 Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Marcos 5, 30 Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5, 34 Entonces él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Lucas 8, 44 Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 8, 45 Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Lucas 8, 48 Entonces él le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Juan 14, 10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 69 Solo cree. No presiones. Solo cree y di, Señor Jesús, déjame tocar tu manto. Solo ora con sencillez. Sigue orando. Que todos permanezcan donde están. Solo ora y cree. Tranquilos, no te apresures. No presiones. Solo cree. Creen todos. ¿Pueden creer? Olvida todo el pasado. Piensa que Jesús lo prometió. Sé que es inusual, pero Jesús lo prometió. Ahora, si pueden, sean reverentes un momento, luego comenzaremos la línea de oración. No digo que Él lo hará. Puede que sí. Por la gracia de Dios, me libero de mis propios pensamientos. Que Él, Hechos 3, 4 Entonces Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, dijo, míranos. 70 Ahora, pueden. Si sienten la necesidad de levantar la vista y mirar hacia aquí y orar. Como dijeron Pedro y Juan, mírenme a mí. No, mírenos a nosotros, más bien. No quise decir, solo prestar atención a lo que decían. Ahora son una audiencia. Casi no conozco a nadie aquí aparte de estos chicos Martín sentados. Y creo que este es el hermano Dalton sentado aquí, no estoy seguro, con sus lentes de colores puestos. Intentaré pasarlo por alto para que llegue a personas que no conozco. Que Jesucristo venga con su poder para que vean que la promesa de este día, la escritura que se predijo para este día, incluso según Malaquías 4, debe cumplirse. Algo tiene que suceder. Dios lo ha prometido. 71 Hay una señora sentada aquí mismo. Mañana va camino al hospital. Tuvo un accidente automovilístico.
Se lastimó, tiene problemas internos, tiene problemas en los brazos. No tiene una. ¿No tiene una estampa de oración, señora? No la tiene. ¿Soy un completo desconocido para usted? ¿No la conozco? ¿No nos conocemos? Señora. Acabo de oírme predicar, pero sabe que no sé nada de usted. ¿Son esas cosas la verdad? Si es así, levante la mano. Dios la bendiga. Eso es. Tenga fe y no tendrá que ir. Su problema se acabó. ¿Qué tocó la señora? Hay un hombre sentado justo detrás de ella. ¿No puede ver esa luz? Mire esa luz ámbar moviéndose. Es un hombre sentado justo detrás de ella. Está orando por algo. Es un hermano que está en el hospital. ¿Cree que Dios sanará a su hermano, le devolverá su sano juicio y todo, lo hará bien? ¿Crees eso? Soy un desconocido para ti. ¿Es cierto? Esa es la estafa. Créelo. Está bien, puedes tener. ¿Qué tocó? 72. Aquí hay una señora, justo detrás de eso, sentada aquí atrás. ¿Ven esa luz? ¿Pueden verla? Miren aquí. Miren. Todos miren. Vean aquí, como un círculo que parece ámbar. Justo debajo hay una señora. Está aquí. Está orando por alguien. Son dos niños. Nieto, bisnieto. La señora no es de aquí, es de California. Y ha venido aquí pidiendo oración. También hay alguien con ella. Es su hermana. Está sentada ahí atrás con ese vestido rojo. Tiene epilepsia. Eso es cierto. Es de California. La trajiste contigo. Tu nombre es Mary. ¿Crees con todo tu corazón? ¿Son ciertas esas cosas? Mueva la mano si es cierto. ¿Crees con todo tu corazón? Entonces puedes tener lo que has pedido. Ahora, alguien quiere preguntarle a la gente si los conocía, ¿tiene una estampa de oración, señora? ¿No la tiene? No la necesita. 73 aquí. Aquí hay un hombre sentado justo atrás, mirándome, al final de la fila. Tiene problemas de rodillas. Si cree que Dios sanará sus rodillas, puede tener lo que él ha estado pidiendo. ¿Lo cree? Muy bien. Su problema de rodillas se acabó, señor. ¿Tiene una estampa de oración? ¿No tiene una estampa de oración? No la necesita. Ahora, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Una señora sentada aquí tiene problemas de mujer. ¿Cree? Hay una señora. Ay, lo va a extrañar. Tiene un abrigo rojo. Se llama señorita Daly. Créalo con todo su corazón. El Señor Jesucristo la sanará, señorita Daly. Pregúntele si conozco a la señora. Nunca la he visto en mi vida. El Padre Celestial lo sabe. Usted dice, ¿por qué la llamaste por su nombre? Bueno, Jesús dijo, te llamas Simón. Eres el hijo de Jonás. ¿Es cierto? Ahora bien, ¿no es él, el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Crees que eso es verdad? Ahora bien, ¿qué dijo Jesús? Esto ocurrirá. Juan 1:42 y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas. ¿Qué significa? Piedra. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 74 Y recuerden, esa fue la última señal dada a la iglesia elegida, Abraham y su séquito, antes de que apareciera el Hijo prometido. ¿Es cierto? Dios le había dado señales a Abraham a lo largo de su camino, y también a la iglesia. Pero cuando el ángel del Señor descendió e hizo eso, destruyó a los gentiles incrédulos. Y apareció el Hijo esperado, Isaac. Este ministerio terminará pronto, y el Hijo esperado aparecerá. La Iglesia ha pasado de la justificación por los luteranos, la santificación por los wesleyanos, el bautismo del Espíritu Santo por los pentecostales, y ahora está llegando a la piedra angular. El ministerio se está convirtiendo constantemente en esa sombra negativa perfecta que se vuelve positiva. Y Jesús vendrá a rescatar a su iglesia algún día, a los que creen. Sepárense de la incredulidad y crean esta noche. ¿Lo harán? 75 Que los que tengan tarjetas de oración, empezando. Creo que oré hasta 25 anoche. ¿Correcto? Creo que eso es lo que se anotó. El hermano Branham llama a la línea de oración. Ahora, tenemos la línea de discernimiento sin las tarjetas de oración, así que la gente dice que estaba leyendo lo que estaba en sus tarjetas. Esas personas no tenían tarjeta de oración, solo estaban sentadas. Y ahora, continúa. ¿Cuántos han visto eso durante media hora o más, así, y las cosas suceden? Pero vean, tenemos que mantenernos fuertes. Tengo unas 40 reuniones por delante por el sur. Y ahora, pasen aquí, los que tienen sus tarjetas de oración, a este lado. Todos los que tienen las tarjetas de oración, vengan a este lado.
Tarjetas de oración a 76 ahora, los demás, cantemos a Dios. Solo cree. ¿Lo harán? Todos juntos. Solo cree. Eso es todo. Solo creer que. Cree en su palabra, solo cree. Todo es posible, solo cree. Solo cree, todo es posible, solo cree. Señor, yo creo. Señor, yo creo. El hermano Branham dirige a los que están en la fila de oración. ¿Cuántos están interesados en que estas personas sanen? La sanidad es de Dios. ¿Es cierto? Si Jesús estuviera aquí esta noche con esta ropa que me dio, y él mismo la llevara puesta. Si le dijeras, Señor, ¿me sanarás? Él diría, ya lo hice. Él fue herido por nuestras transgresiones. Por sus llagas fuimos sanados. ¿Es cierto? Ya lo hizo. Es cosa del pasado. Dices, Señor, sálvame. Ya lo hizo. Por mucho que llores, ores o te golpees, no te salvará hasta que creas y aceptes lo que Él ha hecho por ti. ¿Es cierto? Es lo mismo. Yo no sano a la gente. No puedo sanar a la gente. ¿Pero qué haría Él? Si es el mismo ayer, hoy y siempre, haría lo mismo que hizo ahora. Porque eso es lo que prometió para hoy. ¿Cuántos saben que eso es lo que prometió? Él lo ha prometido. Sí, Señor. Lo prometió en todas las escrituras. Tomen las cintas de las 7 edades de la iglesia y demás, y vean cómo las escrituras comprueban que es correcto. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 78 ahora, a ustedes que están en esta fila de oración, que descienden por esa fila de discernimiento. Jesús tuvo una visión y dijo, percibo que la virtud se ha alejado de mí. Eso es fuerza. ¿Es cierto? Visiones. Están en otro mundo. Ahora, Él está aquí. Es a Él a quien tocaron, ahora, solo identifica que Él está aquí con nosotros. Ahora, ¿cuántos creerán si simplemente pasamos por esta fila y me dejan orar, les impongo las manos y regresan a sus asientos? ¿Creen que si oro por ustedes aquí y luego les impongo las manos, cada uno de ustedes sanará? Marcos 5, 30. Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Lucas 8, 46. Entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. ¿Crees que era el Espíritu Santo el que estaba aquí? Podría seguir haciéndolo. Si quieres dejar esa línea y seguir un poco más, pues lo haremos. El Espíritu Santo está aquí. Mira, no es. Depende de tu criterio. Si te hiciera creer más, pero a mucha gente se le ha enseñado. Impónganles las manos. La Biblia dice, Él envió su palabra y lo sanó. Bueno, eso es lo que hizo hace un momento. Confirmó su palabra, se la envió, la confirmó y lo sanó. El gentil dijo, el judío dijo, ven, impónganle las manos a mi hija, vivirá. El romano dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di la palabra. Eso es lo que intento hacerte creer. Pero si quieres que oremos por ti y que te impongamos las manos, ahora, quiero que todos se unan a mí en oración mientras oramos por el pueblo. Inclinemos nuestros rostros. Salmo 107, 20. Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina. Mateo 8, 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi mozo sanará. Mateo 9, 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir. Mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Marcos 5, 23. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está a la muerte. Ven ahora y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Lucas 7, 6. Entonces Jesús se fue con ellos. Y cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión le envió amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Lucas 7, 7. Por lo cual ni me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi criado sanará. Señor Jesús, oro por la gente ahora. Son conscientes de que estás aquí. Saben que estás en medio de la gente. Y cuando estas personas pasen por esta plataforma esta noche, que no pasen solo por mí, tu siervo, ni por estos otros siervos tuyos sentados aquí. Que se den cuenta de que vienen al templo del Dios vivo. Vienen bajo la promesa de Dios. Estas señales seguirán a los que crean. Cuando pongan las manos sobre los enfermos, sanarán. Él lo prometió. Prometió que todo hombre que creyera sería salvo, y todo hombre que cree se salva. Todo aquel que cree en la sanidad se sana. Padre, ayuda nuestra incredulidad ahora.
Te has identificado aquí esta noche, bíblicamente, para mostrarnos que estás aquí. Que suceda que cada persona que pase por esta plataforma, o en esta audiencia, no haya ni una sola persona débil entre nosotros cuando termine el servicio. Que el gran Espíritu Santo venga entre su pueblo y nos unja a cada uno, Señor, a todos estos ministros, a todos estos siervos tuyos que están aquí sentados, por cientos. Padre, te pido que cada una de nuestras oraciones llegue a ti mientras estamos en la divina presencia de tu ser. Y que estas personas comprendan, al pasar por esta plataforma, que esta noche es la noche de su sanación, si pueden creerlo. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 81 Ahora quiero que todos continúen en oración mientras la gente pasa, y pondré las manos sobre cada uno para su sanidad. Ven, Señor. Oro por esto, mi hermano. En el nombre de Jesucristo, sé sano. Oro por esto, mi hermano. En el nombre de Jesucristo, sé sano. Oro por mi hermana, en el nombre de Jesucristo, por su sanidad. Amén. Oro por mi hermana, en el nombre de Jesucristo, por su sanidad. Oro por mi hermana, en el nombre de Jesús, por su sanidad. Oro por mi hermana, en el nombre de Jesús, por su sanidad. Oro por mi hermano, en el nombre de Jesucristo, por su sanidad. Oro por mi hermana, en el nombre de Jesucristo, por su sanidad. Oro por mi hermano, en el nombre de Jesucristo, por su sanidad. Oro por mi hermano, en el nombre de Jesucristo, para que lo sanes. Pongo las manos sobre nuestro hermano, en el nombre de Jesucristo, por su sanidad. Pongo mis manos sobre este hermano, en el nombre de Jesús, para su sanación. Con mis manos sobre este hermano, pido su sanación, en el nombre de Jesús, mientras se encuentra en la divina presencia de tu unción. Juan 13, 12 Así que, después que les hubo lavado los pies, y tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? 82 Sana a esta, hermana mía, Padre, te lo ruego, en el nombre de Jesucristo. La hermana dice, gracias, Jesús. En el nombre de Jesucristo, que sea sanado. Igualmente, sobre mi hermano, Padre, impongo mis manos. En el nombre de Jesús, que sea sanado. Padre, Dios, en el nombre de Jesucristo, impongo mis manos sobre mi hermana. Que sea sanada, en el nombre del Señor Jesús. Padre nuestro, impongo mis manos sobre este hermano y pido su sanación, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesucristo, impongo mis manos sobre mi hermano y pido su sanación, para la gloria de Dios. Amén. Padre celestial, impongo mis manos sobre mi hermano y pido su sanación. Conectando mi oración, Señor, con la suya y la de la iglesia reunida esta noche. Mis manos sobre él, identificando mi fe en el Hijo de Dios, pido su sanación. Amén. Ahora tenemos algunos casos de sillas de ruedas aquí para orar. Jesús dijo una vez, ¿saben lo que les he hecho? He hecho justo lo que Dios mandó. 83 Ahora, oremos juntos. Con la mente puesta en Dios, mantengan su oración. Recuerden, crean ahora, crean con nosotros. Cada uno de ustedes que esté enfermo, quizás no tenga una tarjeta de oración. Mañana por la noche, a las 6:30 o 7, repartiremos tarjetas de oración, así que tendremos la fila de oración. Disculpen si los retuve un poco esta noche por la fila de oración. Que Dios los bendiga. Ahora, inclinemos nuestros rostros de nuevo. 84 Al orar, Padre, perdonamos a cada uno su pecado contra nosotros. Si hay algo en nosotros que no sea tuyo, perdónanos, Señor. Porque se nos dice que debemos ser epístolas escritas de Dios, leídas por todos los hombres. Al haber obedecido tu mandamiento, al haber visto tu presencia identificándote con nosotros, personas han subido a esta plataforma dando testimonio de su fe. Les hemos impuesto las manos, Padre. No solo como uno de nosotros, sino todos juntos en oración, les hemos impuesto las manos, creyendo que sanarás sus cuerpos. Dijiste cuando estuviste aquí en la tierra, si le piden algo al Padre en mi nombre, yo lo haré. Jesús, el Hijo de Dios, esa fue tu promesa, Señor. Y quien hizo la promesa se ha identificado aquí esta noche para cumplirla. De modo que se han cumplido tus mandamientos, al poner las manos sobre los enfermos. Que se haga. Está escrito, que se haga. Que el poder de Jesucristo irrumpa esta noche y separe a cada persona aquí de cualquier incredulidad, y que la presencia de Jesucristo, la palabra, que conoce los pensamientos de nuestro corazón, tome preeminencia esta noche en cada corazón.
Juan 14:13 Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 16:23 Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. 85 Y reprendemos a Satanás y a todos sus poderes de oscuridad, todos sus poderes de incredulidad. El Espíritu de Dios ha levantado un estandarte contra ti, Satanás. Eres un ser derrotado. Jesucristo te derrotó en el Calvario. Resucitó al tercer día, triunfó sobre la muerte, el infierno y la tumba. Ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. Está aquí en persona esta noche. Dijo, un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros, incluso en vosotros, hasta el fin del mundo. Vemos su presencia aquí esta noche, cumpliendo su palabra. Por fe creemos que todo enfermo aquí sanará para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. Y la gente dijo, amén. Que Dios te bendiga. De vuelta con el hermano. Mateo 28:20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14:19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo,